la pantalla. Aquí quiero decirles que si alguien tiene alguna duda o no ha entendido algo, puede activar su micro o escribirlo por el chat. Voy a leerlo al final o si lo veo en ese mismo momento. Cualquier cosa que no entiendan o pregunta, pueden repetirla. En este caso son 70 diapositivas, pero esta sería una teoría completa, o bueno, parcialmente completa, más que todo muslo, pierna y pie de todo miembro inferior, pero no vamos a, no vamos a tocarla completa, sino unas cuantas partes o puntos específicos que ustedes deben recordar hasta ahora en cuanto a osteología, miología y el sistema vascular o nervioso del miembro inferior como tal. Para ello hay que hablar un poco de la osteología. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las generalidades de la osteología, ustedes deben recordar los tipos de esqueleto y los tipos de hueso que existen. En este caso vamos a hablar de esqueleto apendicular. No se olviden que si estamos hablando de esqueleto apendicular, ustedes tocan las extremidades antiguamente llamadas, o en este caso, para ser más precisos, los miembros. Y en esta parte de esqueleto apendicular hablamos del miembro inferior, que está conformado, en este caso, por una cantidad en un solo miembro, de casi 29 estructuras o en total 30. Serían 30 estructuras en total que contaríamos en el miembro inferior. En este caso hablamos de la cintura pélvica, que está conformada por el hueso coxal, que es en sí un conjunto de 3 estructuras óseas. Se acordarán siempre de ilion, isquion y pubis. Esos 3 forman el hueso coxal. Y este está relacionado con la pelvis y está relacionado con el miembro inferior. ¿Por qué con la pelvis? Porque forma en sí la cavidad pélvica, la pelvis verdadera. ¿Y por qué con el miembro inferior? Porque va a formar parte de la articulación coxofemoral, la cual se da con el hueso fémur, que forma parte del muslo. Ahí está el fémur. Entonces, es por eso que todavía consideramos el hueso coxal. Después en la pierna tenemos a la tibia y el peroné. En el pie tenemos al tarso, a los huesos del tarso, a los huesos de metatarsianos y a los dedos, es decir, a las falanges, que en este caso son 2 en el primer dedo y 3 en el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Así se distribuyen las falanges a nivel del miembro inferior o en sí del pie. Y todos los huesos que debemos encontrar en esa zona. Eso es en cuanto a generalidades de la osteología del miembro inferior. Pero vamos a tocar uno por uno los aspectos más importantes de cada una de estas estructuras óseas. Ustedes van a tener que reconocerlos cuando vayan al anfiteatro. Ustedes deben poder reconocer cada una de estas estructuras, pero hay algunas más importantes que otras que tienen cierta relevancia, más que todo con relaciones a los músculos. Y eso vamos a tocar ahorita. Siguiente, por favor. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ya, ahora sí, hablando de la osteología, vamos a hablar primero del hueso coxal. Este hueso es en un conjunto dado por el ilion, isquion y pubis. En su cara externa vamos a encontrar una estructura que se llama acetábulo. Ahí está, encima del agujero obturador. De esa flecha que dice agujero obturador, hay una abertura o un espacio que se considera como acetábulo, el cual sirve para la articulación coxofemoral. Siguiente, por favor. Ya, el hueso coxal, como ven, está conformado por 3 componentes que se da por los centros de osificación que va a tener este hueso. El ilion, el isquion y el pubis. Hablando del ilion, este es el más grande de todos. Tiene unas caras que van a formar parte de la pelvis falsa y de la parte externa del hueso coxal. En el caso de la pelvis falsa va a ser la cara interna y la parte externa del hueso coxal sería la cara externa. En esta parte tenemos 2 bordes. El borde que están viendo de color morado es el borde anterior y el que ven de color medio anaranjado va a ser el borde posterior. Característicamente el borde anterior ustedes tienen que recordarlo más a comparación del borde posterior. El borde posterior va a servir para relacionarse con el hueso sacro. En cambio el borde anterior va a tener un agujero, el famoso, o un espacio, la famosa arcada crural, o en sí el paso donde va a estar el ligamento inguinal, no como tal dentro del espacio, sino limitando el espacio. Creo que se acuerdan de eso. Va a limitar el ligamento inguinal. En ese borde morado que están viendo allí, es el borde anterior y tiene una estructura superior que se llama espina ilíaca anterosuperior. Esta espina ilíaca anterosuperior que van a ver en la parte más superior de esa estructura morada o esa línea morada, esa se va a unir con la sínfisis del pubis aproximadamente. Y ahí se va a trazar el ligamento inguinal. No quiero que se olviden de eso. De la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, ligamento inguinal. Esta dependencia del oblicuo externo. Ahora, del músculo oblicuo externo. Ahora,
Una estructura de color rosado que pueden ver ahí se conoce como tubérculo de la cresta ilíaca. En este caso, la cresta ilíaca es todo ese borde superior que no tiene color en este caso, pero todo ese borde superior se considera como cresta ilíaca. Esta cresta se puede palpar, es palpable, y lo que más nos interesa es palpar al tubérculo de esta cresta. Este tubérculo es el más palpable de toda la estructura como tal, y se traza para generalmente ubicar dónde vamos a colocar las inyecciones, o es algo más superficial, principalmente utilizado para relacionar las estructuras del abdomen o de la pelvis, más que todo eso. Después, en la cara externa vamos a tener algunas estructuras que se conocen como líneas glúteas. Estas líneas van a servir para delimitar la inserción de los músculos glúteos que están en la región glútea. Otra parte que debemos tener en cuenta es la parte interna, la cara interna de en sí todo el hueso coxal. Ahí están viendo una estructura de color medio verde que está pintando esa zona. Ese es el cuerpo del ilion. Este cuerpo tiene una línea verde encima. Esa parte verde pintada es el cuerpo. Pero esa línea verde que está encima del cuerpo se conoce como línea innominada o línea arqueada. Cualquiera de esos dos nombres vale. Entonces ustedes denomínenlo como prefieran. Pero acuérdense, línea arqueada o línea innominada. Siguiente, por favor. Ya. Eso es hablando del ilion. Lo que no quiero que se olviden del ilion, en general, si quieren acordarse de una sola cosa, acuérdense de la línea innominada o línea arqueada. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero por ahora pasamos al isquion, que es el otro hueso. Están viéndolo de color azul en la imagen de la izquierda. Ahí está delimitado. Tiene un cuerpo, una extremidad que está dividido en extremidad superior y extremidad inferior, de color anaranjado, extremidad inferior, y el cuerpo de extremidad superior de color morado. Y luego tiene una rama ascendente. Esta rama ascendente es importante. ¿Por qué? Porque se va a unir con otra estructura que se conoce como pubis. El pubis es lo que está ahí de color rosado, para que se den una idea. Entonces, ¿qué deben acordarse de todo el isquio? Dos cosas, solo acuérdense de dos cosas. Uno, que tiene una porción que forma parte del acetábulo. Ahí se puede ver, miren, en la extremidad superior, donde va a estar la espina ciática, algo que también deben acordarse, pero esta siempre apunta hacia medial. La espina ciática apunta hacia medial. Encontramos a la extremidad superior que tiene una parte dentro del acetábulo, como se puede ver en la imagen, la parte de azul dentro del acetábulo, donde se va a insertar la cabeza del fémur. Luego, hacia abajo tenemos la extremidad inferior, donde vamos a encontrar la segunda cosa que deben acordarse sí o sí, que es la tuberosidad isquiática. Esta tuberosidad isquiática sirve para punto de apoyo a la hora de sentarnos, es la que tiene contacto con la silla, por así decirlo, cuando nos sentamos, y después sirve de inserción de músculos isquiotibiales, que van del isquion hacia la tibia. Esa es la importancia que va a tener el isquion. Seguimos. Siguiente, por favor. Vamos a pasar al pubis, lo que ven allí de color rosado. El pubis no tiene cosas tan importantes, por así decirlo, pero tiene otra continuación de una estructura que les había mencionado antes que era importante. ¿Se acuerdan la línea verde que vimos a la hora de hablar del hueso ilíaco o del ilion? Esa línea se llamaba línea innominada o línea arqueada o arcuata también le dice. Y esta se continúa con esa línea roja que ven en el pubis, que se llama línea pectínea. No quiero que se olviden, se llama línea pectínea. Esa línea pectínea con la línea innominada más la espina del pubis, que en este caso no se puede ver, o podemos imaginar que está allí. Ven la línea roja, el borde a la izquierda, justo el punto donde está acabando esa línea roja, encontramos al tubérculo del pubis, donde antes les mencioné que se insertaría el ligamento inguinal. Entonces, justo en esa zona deberíamos encontrar al ligamento inguinal o su inserción. Entonces, más la sínfisis del pubis, la línea arqueada, la línea pectínea o cresta pectínea y el promontorio del hueso sacro, que ya lo debieron ver a la hora de hablar de pelvis, no vamos a tocar mucho al hueso sacro. Al promontorio del hueso sacro forman el estrecho superior de la pelvis o la abertura superior de la pelvis, como prefieren llamarlo. A su vez, vean, debajo del acetábulo, en la cara externa, vemos un orificio. Ese orificio se llama agujero o foramen obturador. Este foramen obturador todavía no es tan relevante. Es relevante cuando tiene su membrana. No se olviden, ¿cómo se llama la membrana? Membrana obturatriz. El foramen es todo ese agujero que ven debajo del acetábulo. Ven el acetábulo, también ven esa línea roja, lo que está debajo de la línea roja y debajo del acetábulo se ve un orificio, un agujero. Ese se llama foramen obturador.
Este foramen se oblitera, es decir, se cierra por una estructura membranosa, no un cartílago ni otro tipo de tejido, es una membrana. Se describe actualmente que esta membrana es como un montón de pequeños ligamentos que forman una membrana. Pero por ahora acuérdense como que es una membrana como tal. Esta membrana deja en su borde más superior y más posteromedial, o sea, justo en una esquinita, casi entrando en contacto con el acetábulo, justo en medio entre el acetábulo y el pubis, encontramos este agujero que va a dar paso a otros nervios, arterias y venas. ¿Qué quiero decirles con esto? El agujero obturador se oblitera parcialmente. Entonces, tenemos el agujero obturador, tenemos la membrana obturatriz y deja un pequeño huequito. Ese huequito se le llama conducto obturatriz o agujero obturatriz. Tiene que ser preciso, es ahora obturatriz, ya no obturador. Y este agujero conducto obturatriz permite el paso de tres estructuras: una arteria que se llama arteria obturatriz, una vena que se llama vena obturatriz y un nervio. ¿Cómo creen que se llamará el nervio? Es el nervio obturador. No se olviden, es nervio obturador. Las arterias, la arteria y la vena se llama obturatriz. El nervio es obturador. No confundir, ojo acá, se llamará nervio obturador, pero no lo confundan con el nervio para el músculo obturador, en este caso obturador interno. Hay un nervio como tal que se llama nervio para el músculo obturador interno. No lo confundan, es otra cosa. El nervio obturador es como tal un nervio que va a ir a la cara medial o al compartimiento medial del muslo. Ese es el nervio obturador. Sale por la membrana obturatriz. No se olviden, todos los nervios, ¿de dónde salen? De un conducto. Bueno, todos los nervios espinales o raquídeos salen de un conducto que se llama el conducto raquídeo, en el cual está la médula. De ahí salen los nervios por medio de plexos, generalmente. En este caso tenemos el plexo lumbar y el plexo sacro. Estos nervios, en sí el nervio obturador, nace del plexo lumbar, que está ya relacionado con el abdomen y luego desciende hasta pasar por este agujero. Ya lo vamos a ver más adelante. Ese sería el nervio obturador y sale hacia el miembro inferior. Está encargado de inervar la cara medial del miembro inferior y el compartimiento medial del nervio inferior, del miembro inferior, perdón. Ese es el nervio obturador. Pasa por el agujero obturatriz. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los huesos de la cadera, no vamos a mencionar mucho porque esto ya lo vieron en el miembro inferior, pero ¿qué cosas deben recordar de en sí la cadera como tal o hablar de la pelvis? Primero, las diferencias que debe haber entre femenino y masculino. Luego, qué huesos conforman la cintura pélvica. Ahí, el único hueso que conforma la cintura pélvica es el hueso coxal. No se olviden, ahí he puesto 3, pero es para dar el orden. La cintura pélvica únicamente está conformado por el hueso coxal. Otra cosa de que deben acordarse es los diámetros. En sí, los diámetros anteroposteriores, que son el suprapúbico, retropúbico y subpúbico. El retropúbico es justo está detrás de la sínfisis del pubis, también se le llama el diámetro obstétrico, y debe medir 11.5 centímetros. Son diámetros más relevantes generalmente para obstetricia, pero hablando de medicina y en miembro inferior. Siguiente, por favor. A ver, siguiente, por favor. Ya, perfecto. Ahora hablamos ya de miembro inferior como tal. Voy a dar las cosas importantes, lo único importante. Ustedes tienen ahí en la diapositiva, hay una que está medio mal, esa es, ahorita les voy a mencionar la corrección, pero esta es justo la que está un poquito equivocada en este sentido, y les voy a corregir aquí. Ustedes están viendo dos cosas allí. Están viendo una vista anterior y una vista posterior, pero estas vistas están confundidas. Allí hubo un pequeño error colocando las estructuras que ven ahí. Donde dice vista anterior debería decir vista posterior y donde dice vista posterior debería decir vista anterior. Es decir, lo que están viendo en vista posterior es la vista anterior. Entonces, cuando ustedes ven un fémur, ven su cara anterior, ustedes van a ver una cresta. Ojo, ven una cresta, no, un surco, perdón, una línea. Ven una línea en la cara anterior y en la cara posterior ven una cresta. En la cara anterior ven la línea intertrocanteria. Esto sí está correcto. Ven lo de anaranjado, no la línea anaranjada, sino lo que está un anaranjado medio translúcido con un dibujo o una coloración media púrpura. La púrpura es el trocánter menor, la anaranjada es el trocánter mayor. Se ve de ambas vistas. Generalmente desde una vista anterior no se debería ver, o se debería ver muy poquito del trocánter menor, pero desde una vista posterior sí se ven con ambos completamente. Ya, eso está bien, trocánteres. Luego, no se olviden que donde dice vista posterior en realidad es vista anterior. Y en la vista anterior vemos una línea, la línea intertrocanteria.
En cambio, desde una vista posterior vemos una cresta. Cuando tengan un fémur frente a ustedes se van a dar cuenta que la posterior es muy notoria. Hay una cresta grande de esa zona. Ya, listo. Ahora, igual que en miembro superior, hay un cuello. En este caso es un cuello más grosero. Ustedes pueden diferenciar claramente cuál es el cuello anatómico, cuál es el cuello quirúrgico. El quirúrgico está más inferior y el anatómico se ve claramente entre la cabeza y el resto del epífisis del miembro inferior, es decir, del fémur. Ahora, no se olviden de los conceptos de epífisis, diáfisis y a veces metáfisis. La epífisis es la parte más externa, bueno, más lateral o más alejada de un hueso largo, no se olviden, tiene que ser un hueso largo. Tiene una epífisis proximal, luego tiene una diáfisis, que es todo lo del medio, donde está el conducto medular, no conducto raquídeo, conducto medular, donde está la médula ósea. Y la otra epífisis, que sería la epífisis distal, está más alejada de esta diáfisis. Ahora, en las imágenes ustedes están viendo la epífisis proximal del fémur. En esta epífisis proximal vemos un estrechamiento superior que se le conoce como cuello anatómico del fémur. Esa parte media blanca que ven en el propio hueso se conoce como cabeza del fémur. En este caso, en el fémur, esta cabeza es 2/3 de esfera, a comparación de en el húmero, que es 1/3 de esfera. Esta cabeza se articula con la articulación coxofemoral, o sea, forma parte de la articulación coxofemoral. Esta es mucho más complicada de luxar a comparación de en el miembro superior, es decir, del húmero y la cavidad glenoidea. La articulación glenohumeral es mucho más fácil de luxar a comparación de la cabeza del fémur. Pero ahora, ¿qué diferencias deben hacer acá? ¿O qué deben acordarse sí o sí? Dejando un poco de lado la parte anatómica, es recordar de que en pacientes ancianos es más fácil que se fracture este cuello. En el miembro superior es más fácil una luxación. Acá es más fácil una fractura en ancianos. Siempre que dicen fractura de cadera, generalmente es fractura de cuello de fémur. Ahora, ven esa flechita media crema, está señalando la fosita para el ligamento redondo. También por ahí pasa una arteria, la arteria para la cabeza del fémur, la cual es rama de la obturatriz, y alcanza a irrigar esta zona. Siguiente, por favor. Ya, ahora hablando de la parte más media, o sea, la diáfisis del miembro inferior, no se olviden de eso, la diáfisis, y en la parte más izquierda, más derecha, perdón, vemos la epífisis distal del miembro inferior, o del fémur, perdón. Encontramos la diáfisis. En esta diáfisis vamos a encontrar rápidamente, no les voy a mencionar estos labios, todavía no quiero que se acuerden de eso, ya van a estudiar los músculos ustedes por su cuenta, porque esto sí es un poco más de memoria. Cuando les toque el capítulo de miembro inferior, ustedes lean músculos. Y de acuerdo a estos músculos, lean las partes de los huesos, para que se acuerden bien. Esta estructura les ayuda a reconocer la parte posterior del fémur. Se llama línea áspera. Esta línea áspera se va a dividir en labios, en su parte más proximal, es decir, más cerca a la cabeza del fémur, y en su parte más inferior se va a dividir en 2 crestas, que se llaman crestas supracondíleas, y van a dar paso a un triángulo, que se llama triángulo popliteo, que va a estar relacionado con la fosa poplitea. Ahora nos vamos al epífisis distal del miembro inferior. Este epífisis distal va a servir de articulación para la tibia. A su vez, en su cara anterior del epífisis distal o epífisis inferior, vamos a tener 2 cóndilos. Ahí ven de color anaranjado el cóndilo lateral y de color medio azul el cóndilo medial. Encima vemos los tubérculos o los epicóndilos, que se llaman epicóndilo medial y epicóndilo lateral, nada más. Pero en su cara anterior vamos a ver un espacio articular para un hueso sesamoideo constante, el único hueso sesamoideo constante, que se llama rótula o patela. Esta rótula se va a articular justo en esa zona. Y en la parte posterior de este epífisis distal vamos a encontrar una fosa, que se llama fosa intercondílea, está detrás. En cambio, la cara articular para la rótula está delante, no se olvide. Ahora, esta rótula es un hueso sesamoideo constante que ustedes deben tener siempre en cuenta. Esta sirve para la articulación de un tendón, que se llama el tendón del cuádriceps femoral. No se olviden este dato. La rótula tiene forma de pirámide, o si quieren acordarse de otra manera, forma de triángulo. ¿Qué tiene el triángulo y una pirámide característica? Tienen una base. Claro, un triángulo apoyado en el suelo. No les hablo de un triángulo que pueda darse varias vueltas y no saber cuál es su base. En cambio, una pirámide sí o sí tiene una base. Lo mismo, a no ser que lo veas en 3 dimensiones. Pero, acuérdense de la base que va a mirar siempre hacia arriba. Y el vértice del triángulo va a mirar siempre hacia abajo. Entonces, acuérdense de esa manera. En la parte superior se inserta el tendón del cuádriceps femoral, que está en el fémur.
perdón, que está en el muslo. Ahí está el cuádriceps femoral. Lo que ustedes ven en la cara anterior de su muslo, lo que tocan, eso grande, es un cuádriceps formado por 4 músculos. Su tendón se inserta en la base de la rótula o patela. Y luego, esta se continúa con otro tendón que se llama tendón rotuliano. Ahora, algo adicional es que hay que mencionar el ángulo que está entre la cabeza, entre el cuello anatómico del fémur y su diáfisis, que se llama ángulo cérvico diaficiario o ángulo de Fick. Ahí ven la medida normal que debe tener. Este va a determinar la coxa valga y la coxa vara. Pero no vamos a ahondar mucho en ello. Por ahora quiero que se acuerden de estas estructuras nada más que les he mencionado a la hora de estudiar osteología del miembro inferior. Siguiente, por favor. Algo que quisiera recomendarles es que, por lo menos por ahora, ustedes traten de acordarse solo datos muy puntuales del miembro inferior, porque si alguien les pregunta, generalmente el miembro inferior es la última unidad, pero es la que más sufren, por llamarlo de alguna manera, porque ustedes, cuando estén llevando esa unidad de miembro inferior, van a estar algunos de ustedes, y también se lleva con pelvis, justo en un examen, si es que es presencial para todos ustedes, van a estar justo, o la gran mayoría, a punto de reprobar embriología, o sufriendo en embriología, bastante. Entonces van a querer salvar embriología. Pero otros de ustedes van a estar mal en embriología y quizá también estén un poco mal en anato. Entonces van a tener que priorizar ambas. Por eso es que les recomendaría de que vayan leyendo miembro inferior, pero por ahora vayan memorizando partes en específico. ¿Dónde están algunos músculos, nervios importantes o grupos de nervios importantes? O algunas estructuras como tal importantes en cada hueso. Y eso es lo que les voy a tratar de dar ahora. Así que traten de no olvidarse algunas de estas estructuras. Por ejemplo, hablando de la tibia, jamás se olviden del tubérculo o tuberosidad de la tibia, siempre en anterior. Sirve para la inserción del tendón rotuliano, el que les había hablado antes. Luego, también a los cóndilos de la tibia se les conoce como platillos. Ahí están viendo de verde y anaranjado, cóndilo medial, cóndilo lateral. Se les conoce como platillo medial, platillo lateral. Siguiente, por favor. Algo que también, no, la siguiente diapositiva, has puesto una anterior. Siguiente. Siguiente, ya. Una más hacia adelante. Ya, exacto, esa. Ahora, en el miembro, en la tibia, perdonen, detrás de la tibia, en su cara anterior ya vimos los cóndilos, la tuberosidad de la tibia, pero ¿cómo podemos reconocer su cara posterior? Esta cara posterior va a tener una característica, tiene una línea que se llama línea del sóleo. No es tan importante por ahora. Línea del sóleo por el músculo sóleo. Solo quiero que se acuerden de eso. Después, en el borde anterior, lo que ustedes palpan, si ahora palpan su miembro inferior, o bueno, palpan en sí su pierna, van a ver una parte bien prominente en esa pierna anterior. Y esa es la famosa canilla. También se le conoce como espinilla. Y si ustedes tocan, es puro hueso, es la tibia. No hay músculo, a no ser que toques la parte más lateral. La lateral tiene músculo, la medial incluso no tiene. Entonces, esa es la espinilla o canilla de la tibia. Más distalmente tenemos ya en conjunto con el peroné, vamos a tener los famosos maleolos. No quiero que se olviden, cuando lleven semi, incluso puntos de pulso y todo eso, van a acordarse de los maleolos. Estos maleolos están en la parte más distal de la pierna y sirven para ubicar canales, que se llaman canales retromaleolares, que están pasando por detrás de estos maleolos. Hay un maleolo medial y un maleolo lateral. El maleolo medial, no se olviden, el maleolo medial va a estar formado por la tibia y el maleolo lateral va a estar formado por el peroné. Ambos dan un maleolo. Ahí pueden verlo. El de color rojo sería el maleolo medial. No se olviden, la tibia está más medial. Siguiente, por favor. Maleolo medial o maleolo interno, es lo mismo. Ahora hablamos del peroné. Este hueso sí es muy poco relevante, verdaderamente, pero lo único que quisiera que se acuerden es de que el peroné se articula 3 veces. Uno se articula con la tibia, otra vez se articula con la tibia, van 2, y por último se articula con un hueso del pie, que se llama el astrágalo. Ese hueso astrágalo ya forma parte de los huesos del tarso, no del carpo. Carpo es en miembro superior, tarso es en miembro inferior. Justo se articula en el astrágalo, ¿ya? Y como ya hemos mencionado, forma el maleolo lateral o maleolo externo. Siguiente, por favor. Seguimos ahora. Esta era una animación que ahora no vamos a poder pasar, pero es de mi compañero Paul Tineo, que se esforzó bastante en hacerla, así que
Al menos podemos ver los dibujos que se puede apreciar ahí. Las articulaciones son un chambón aprendérselas, la verdad. No es del todo necesario, inclusive, porque incluso le preguntas a un reumatólogo y él para nada va a saber eso. Pero el tipo de articulación y todo ello, al menos en pie, no es tan importante, pero deberían acordarse, sí, de otras. Por ejemplo, el miembro superior son las que más pueden preguntar, ahí se emocionan hablando de articulaciones. Pero en el miembro inferior más tienen que acordarse de los huesos. Y por ahora quiero que se acuerden la cantidad de huesos que van a ver allí. Como los huesos del tarso, los huesos del metatarso y las falanges. Nunca se olviden que las falanges del primer dedo solo son dos. Siguiente, por favor. Ya. Hablando de los huesos, tenemos que mencionar cómo se van a distribuir. El primer hueso que ustedes van a revisar a la hora de ver un pie, hablando de osteología nada más, el primer hueso va a ser el astrágalo. El astrágalo sirve de articulación con la tibia. Y no se olviden, en su parte más lateral o externa, se va a articular con el peroné. Tibia y peroné. Después, más inferior al astrágalo, con una prominencia hacia detrás, hacia posterior, encontramos al hueso calcáneo. Esta prominencia que tiene hacia posterior sirve para la inserción del tendón de Aquiles, el famoso tendón calcáneo, tendón de Aquiles, que en sí es como si fuera un tríceps, el famoso tríceps sural, que de acuerdo con la literatura, yo manejo al menos que está formado por el gastrocnemio, está formado por el sóleo y el músculo plantar, que son 3 músculos, por eso se le llama tríceps. Luego, delante de este hueso, que es el hueso calcáneo, encontramos otro huesito que tiene forma de cubo y se articula perfectamente con el calcáneo. Ustedes cuando vean un pie se van a dar cuenta, se articulan bien bonito. Y este se llama el hueso cuboides. Ahora, delante del astrágalo, con forma de nave, por eso se le llama hueso navicular, tenemos al hueso escafoides o navicular. Después, delante de este navicular, tenemos 3 huesecillos, que son las cuñas o cuneiformes. Estas cuñas, junto al cuboides, van a servir de inserción o de articulación, mejor dicho, para que se articule con los metatarsianos, que son 5 metatarsianos. Y a su vez son 14 falanges, los huesos que seguirían a estas estructuras. Pero no es necesario que se aprendan características importantes de ellos. Lo único que podrían resaltar para ustedes sería en su parte más externa. Tenemos a una tuberosidad, la tuberosidad del quinto metatarsiano. Ahí se puede notar claramente una tuberosidad que va hacia afuera. Esta sirve para la inserción del músculo peroneo largo, o uno de los peroneos, que son 2. Bueno, son 3, pero generalmente al tercer peroneo o peroneo anterior no se lo menciona. Por ahora solo hablemos de la parte del compartimiento lateral de la pierna, donde van a venir el peroneo largo y peroneo corto, y el peroneo largo se va a insertar en esta tuberosidad que se ve justo ahí a la izquierda, en la parte más externa del pie. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar un poco de la miología del miembro inferior. En este caso, vamos a hablar del glúteo o de la región glútea. Aquí quiero que se acuerden de 2 compartimientos. Hay un compartimiento superficial y un compartimiento profundo. No vamos a ahondar mucho en ello, pero por ahora quiero que se acuerden de la relación que hay entre... Miren ahí, en la imagen se ve algo de color verde y al ladito se ve una superficie ósea. Esa es la cresta intertrocanteria. Esa es la cresta intertrocanteria. Esa cresta intertrocanteria va a tener relación con los músculos pélvico-trocanterios o plano pélvico-trocantérico. Y a su vez se va a relacionar más hacia afuera con otra tuberosidad que se llama la tuberosidad isquiática, que ahí también la pueden ver, solo que está recubierta por fascia. A su vez, estos músculos vienen del hueso coxal hacia el hueso fémur, en sí, la cresta intertrocanteria. El único hueso que no cumple esto, el único músculo pélvico-trocanterio que no cumple esto, es el músculo piriforme. Este músculo piriforme viene del sacro. Entonces, solo un dato adicional, el piriforme viene del sacro y se inserta lo mismo en el trocánter, perdón, en la cresta intertrocanteria. Superficialmente tenemos 4 músculos, ahí los pueden ver, el músculo glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor y el tensor de la fascia lata. No se olviden, ya vamos a ver más adelante, pero la fascia lata no es lo mismo que decir tracto iliotibial. La fascia lata es la aponeurosis que envuelve el muslo. En cambio, el tracto iliotibial es el engrosamiento de esta fascia lata en la parte más externa del muslo. Siguiente, por favor. Ahora, ahí les dejo unos cuantos cuadros, que esto ya les va a servir para cuando lleven la propia
unidad, porque ahora leérselos no les va a servir de nada, pero ahí lo tienen. Son cuadros donde ven los músculos agrupados en grupos. Han sido agrupados, por ejemplo, ahí ven la región superficial, pasa a la siguiente, por favor. Ahí ven el plano profundo de la miología de la región glútea. Entonces, incluso parte de las acciones. Está resumido, ojo, este cuadro, porque si ustedes lo leen en la bibliografía, cada músculo tiene una función específica que ya está descrita, pero es imposible aprenderse todo eso para antes del examen. Entonces, aquí anoté las que considero más relevantes y que ustedes relacionando los músculos nada más, cuando ya les importa un poquito más leerlos en la unidad, van a poder tenerlo ahí directamente, ¿ya? Entonces vamos a ir pasando. Siguiente, por favor. Y aquí ya vamos a entrar muy bien a la miología del muslo. Lo mismo, aquí quiero explicarles cómo vamos a dividir los compartimientos. Miren, el músculo en sí, todos los músculos tienen un síndrome clásico, que lo van a ver más adelante, que se llama síndrome compartimental. Este síndrome significa que hay un aumento en la presión dentro de uno de estos compartimientos. En el caso del miembro inferior, tenemos el muslo. Este muslo tiene 3 compartimientos. El miembro inferior, pero en este caso la pierna, tiene 4 compartimientos. Entonces, sea por una masa, sea por algún hematoma, o sea por líquido que esté drenando dentro de algún compartimiento, va a provocar el síndrome compartimental. Pero estos compartimientos son anatómicos. Están divididos por tabiques, que son dependencias de la fascia lata, que se profundizan hacia el fémur, en el caso del muslo. El compartimiento anterior está formado por 5 músculos, ahí los pueden ver. Luego tenemos el compartimiento medial, que está conformado por 6 músculos. Estos son característicos, se llama el compartimiento de los aductores generalmente. Vean, tiene el pectíneo, tiene el obturador externo, tiene el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor o magno y el aductor grácil. Estos tienen ciertas características como tal a la hora de hablar de los músculos, pero por ahora acuérdense que es el compartimiento medial. A su vez, siguiendo, tenemos al compartimiento posterior, donde vamos a encontrar 3 músculos, o los isquiotibiales, el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Aquí hay un pequeño debate en el cual se menciona de que el semimembranoso, si no mal recuerdo, claro, el semimembranoso no tiene inserción en el isquio, es decir, en la tuberosidad isquiática. Entonces no sería correcto llamarle isquiotibial, pero la mayoría de la literatura, aunque no forme parte, aunque no se inserte en la tuberosidad isquiática, lo consideran como músculo isquiotibial. Entonces también acuérdense de él. Estos son los músculos que vamos a encontrar en el muslo. Según el Atarjet se clasifican de esta manera. Ya más adelante se les va a andar un poco más en cada uno de ellos, pero por ahora pasamos a la siguiente y vamos a ver los cuadros de acuerdo a cada compartimiento. Lo mismo, ahí está el compartimiento anterior. Siguiente, por favor. Aquí sí quiero andarles en algo. ¿Puedes volver? Una diapositiva más atrás, ya. Perfecto. Quiero andarles algo. Esto sí es vital que se acuerden, porque se lo van a imaginar durante sus clases y va a estar todo más claro. Estos 3 compartimientos van a tener 3 nervios. Arteria, solo hay uno, pero en el miembro inferior se complica un poco por los nervios que entran. En la pelvis es un enmarañado, peor todavía. Pero aquí lo podemos hacer más sencillo. El compartimiento anterior tiene el músculo, al nervio femoral. El compartimiento medial tiene el nervio obturador. Y el compartimiento posterior tiene el nervio ciático, el nervio más importante del cuerpo humano y el más largo, bla, 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 lo que siempre mencionan el nervio ciático. Pero por ahora quiero que se acuerden, medial obturador, anterior femoral y posterior ciático. Estos van a tener parte sensitiva y parte motora, pero a su vez hay algunos otros nervios que nacen directamente del plexo sacro o también del plexo lumbar que van a dar inervación sensitiva a la cara anterior del propio muslo. Entonces, lo que les estoy mencionando, esta clasificación generalmente es motora. Anterior, nervio femoral. Medial, nervio obturador. Y posterior, el nervio ciático. Hablando principalmente de aspecto motor. Sensitivo no tanto, motor. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahorita van a darse cuenta por qué no sensitivo. Siguiente. Ahí están los cuadros que más adelante pueden revisar. Especialmente cuando ya lleven su clase. Siguiente, y ahora vamos a entrar en los compartimientos de la pierna. Ya, la pierna se divide en 4 compartimientos. Un compartimiento posterior, un compartimiento lateral, un compartimiento posterior profundo y un compartimiento posterior superficial. El compartimiento, cada uno de ellos va a tener su cantidad de músculos como tal.
El más sencillo es el compartimiento lateral, donde están los dos peroneos, peroneo largo y peroneo corto. Ya les había mencionado, ya les había hablado de ellos. En el compartimiento posterior profundo tenemos 4 músculos, que es el popliteo, el tibial posterior, el flexor largo del primer dedo y el flexor largo de los dedos. Estos están bastante relacionados con los del antebrazo, ya que hay músculos en el antebrazo que se dirigen a la mano. Lo mismo ocurre en el pie, solo que en el pie es un poco más notorio, un poco más grosero, porque estos son más, ejercen un poco más de fuerza porque justamente es el pie. Incluso para dar saltos o para generar la abducción o abducción del pie, se requieren de estos músculos. A su vez, en el compartimiento posterior superficial es el que desde ahora tienen que memorizarse, porque es muy importante y siempre todos pueden verlo. Está conformado por el músculo plantar largo, los gastrocnemios o el músculo gastrocnemio, que tiene 2 cabezas, y el sóleo, que está detrás del gastrocnemio, delante, perdón, más preciso, delante del gastrocnemio está el músculo sóleo, y ahí también está el músculo plantar. Siguiente, por favor. Estos son en cuanto a la miología de la pierna. Otra vez vamos a ver los cuadros. Siguiente, siguiente. Lateral, posterior profundo y posterior superficial. Ya, ahora, hablando de la miología del pie, aquí sí puede marear un poco porque son varios músculos con una distribución un poco extraña. Siempre hay que ver el pie de forma dorsal y de forma plantar. Y estos van a estar inervados por otros nervios que provienen también de la pierna. Es muy similar a la mano. Pero, cuando lleven el propio, ¿cómo llamarlo? La propia unidad, la unidad teórica, cuando hablen de pie, ustedes traten de recordar como tal a los nervios que venían de la pierna, pero no lo confundan con las arterias. Siempre hay una pequeña confusión. Los nervios, básicamente, y aquí un dato adicional también, es que el nervio femoral, recuerden que les mencionaba, compartimiento anterior del muslo, nervio femoral, este es importante en el muslo, más no en la pierna. ¿Por qué? Porque ya no llega, sencillamente así, ya no llega. Sus nervios se quedan en el muslo, en su compartimiento. Por eso es que ahí muere, es como que se queda corto. Pero sí da un nervio, que se llama el safeno. Ese nervio safeno sí llega hasta la planta del pie, pero única y exclusivamente de forma sensitiva. No se olviden de eso, sensitiva, nada más sensitiva. Se puede disecar incluso hasta su inervación de la planta del pie. Pero cambiamos de nervios y ahora pasamos al obturador. El obturador igual, se queda corto. Ese sí, no da ni una sola rama que pasa a la pierna. Entonces, ¿qué nervio nos queda? El ciático. El único que nos queda ahora es el ciático. El nervio ciático desciende, pasa por su compartimiento posterior del muslo, da sus ramitas, pocas, generalmente musculares, las sensitivas se encargan de un plexo que se llama el plexo sacro, que está más arriba, da nervios que pasan e ingresan, bacán. Pero toma importancia a la hora de hablar de la pierna, donde en la pierna va a dar inervación sensitiva y motorna enteramente. ¿Por medio de qué nervios? 2. Da un nervio, las ramas terminales del nervio ciático se llaman nervio tibial y nervio peroneo común. Nervio tibial y nervio peroneo común. El nervio peroneo común se va a dividir en peroneo superficial y peroneo profundo. Y justo es el que están viendo ahí. El peroneo profundo se encarga de inervar esa zona. Y el nervio tibial, a comparación del peroneo profundo, se va a ir hacia posterior. Y el nervio tibial y el nervio peroneo profundo va a dar una curva a la dirección del peroné. Junto al peroné le va a dar una curva y se dirige hacia anterior, a comparación del tibial que se dirige hacia posterior. Ahora, continuando con la miología, vemos ahí adelante el músculo extensor del dedo gordo, extensor corto del dedo gordo, el músculo extensor corto de los dedos, ambos en la región del dorso del pie, inervados únicamente por el peroneo profundo. Más sencillo es el dorso. Siguiente, por favor. Esos azules son los tendones que vienen de la pierna. Ahora, vamos a nivel del miembro del pie, pero en la planta. Este es el primer plano. Vemos un grupo medial y un grupo lateral, donde vamos a ver ciertos músculos que van a estar inervados por el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. Y aquí, ojo, no quiero que se confundan. Aunque digan nervios plantares, y ustedes podrán pensar, pucha, no me mencionó ningún nervio plantar, me dijo que se quedó en el nervio tibial. Ya, pero el nervio tibial les dije que pasaba por detrás, por posterior. Y se acuerdan hace rato que les hablaba de los maleolos. Hay un maleolo que se llama maleolo medial. Este maleolo medial permite un canal. Les dije, importancia, los maleolos tienen canales detrás. El maleolo medial, nunca se olviden, el maleolo medial por un canal detrás que se llama canal retromaleolar medial. Este canal retromaleolar medial permite el paso de estructuras. Y este es el famoso túnel del tarso. Hablamos de túnel del carpo en la mano para el paso del nervio mediano.
que tiene el síndrome del túnel carpiano. Pero acá no hay un síndrome del túnel tarsiano como tal, pero tenemos un túnel del tarso, canal retromaleolar medial, es un nombre específico. Este canal retromaleolar medial permite el paso de estos nervios. Estos nervios que llegan a la planta se van a dividir. Hay un grupo que se va hacia medial, un nervio en sí, un grupo que se llama nervio plantar medial, y hay otro grupo que se llama nervio plantar lateral, que es también un solo nervio, se dirige hacia el lateral. Y estos inervan como tal la planta y los músculos de la planta de la región medial y los músculos de la parte más lateral. Y ahí vemos cada uno de ellos. Ya más adelante empiezan a memorizarse, pero ahí tienen el cuadro. Siguiente, por favor. Y ahora hablamos de un plano más superficial. Lo mismo, de colores no significa que sean otros tendones, son otros músculos. Vamos a la parte dorsal, donde vamos a ver a los músculos interóseos. Y luego, más hacia adentro, vamos a ver a los lumbricales, más adelante en la planta. Un músculo importante a mencionar es el músculo flexor corto de los dedos y el músculo cuadrado plantar, que ahí están viendo de color medio moradito. El músculo flexor corto de los dedos está más encima, más abajo en sí, más plantar, más externo. Y por debajo, o hablando en posición anatómica, por encima, el plantar cuadrado o el cuadrado plantar. Les voy a hablar desde un plano de disección. Ustedes cortan y después de sacarse la aponeurosis plantar, cortando la aponeurosis plantar, ustedes van a ver los músculos. El primer músculo que van a ver al cortar el pie después de la aponeurosis es el músculo flexor corto de los dedos. Luego recién van a ver al cuadrado plantar. Ya cuando ven al cuadrado plantar, recién van a ver al nervio, pero al nervio plantar medial y al nervio plantar lateral. Así se vería realmente en el pie. ¿Ya, chicos? Y luego los intróseos, que lo están viendo en la parte de la derecha, y los lumbricales se ven en la parte de la izquierda. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a hablar un poco de irrigación e inervación del miembro inferior. Vamos a pasarlo un poco rápido, solo quiero que se acuerden de algunas cosas en específico, ¿ya? Primero, el miembro inferior requiere de comunicación. Quiero que se acuerden bien de esto. ¿Por qué les hablo énfasis en la comunicación? Porque muchos a la hora de hablar del miembro inferior se olvidan de cómo las estructuras del miembro inferior pasan a ser parte de este miembro. Inicialmente formaban parte de la pelvis. O sea, cuando nacen, se originan casi los nervios, en específico, dentro de la cavidad abdominal. Las arterias también están pasando por ahí. Recuerden, la aorta está dentro de la cavidad abdominal, en la cavidad retroperitoneal. En cambio, el resto de estructuras va a estar más o menos por ahí. Pero estas tienen que salir del abdomen y también salir de la pelvis. Y por eso salen por agujeros de comunicación, los cuales van a ser 4. Ahí pueden verlos: agujero obturador, foramen ciático menor, foramen ciático mayor y espacio subinguinal. Ahora vamos a andar en específicamente qué significa cada uno de ellos. Primero, retrocede por favor. Ya, primero, el agujero obturador y el foramen ciático menor son los dos menos importantes. En cambio, el foramen ciático mayor y el espacio subinguinal o arcada crural son los dos más importantes. Y ahí pueden ver sus límites. Miren el agujero obturador cubierto por la membrana obturatriz, cómo está conformado. Luego el foramen ciático menor, el foramen ciático mayor y el espacio subinguinal. Pero quiero darles esto. El foramen ciático mayor, ojo, mayor, es el más importante de todos. Por ahí pasa el nervio ciático, pero en su conjunto van a pasar un montón de estructuras vasculonerviosas, pero se van a dirigir hacia qué compartimiento, el compartimiento posterior. Básicamente, quiero que se acuerden de esto. Foramen ciático mayor está formado por la espina ciática y unos ligamentos que van a estar entre el sacro y el hueso coxal. Estos ligamentos, más la espina ciática y el borde o surco ciático mayor, escotadura ciático mayor para ser más precisos, forman al agujero. No se olviden, agujero tiene límites como si fuera de círculo. Escotadura es una abertura nada más en el hueso. Cuando tienes los ligamentos, tienes la escotadura, tienes la espina ciática, recién formas el foramen ciático mayor en posterior. Y por ahí sale básicamente el nervio ciático y las arterias glúteas. Acuérdense de eso por ahora. Nervio ciático y arterias glúteas. En cambio, tenemos el espacio subinguinal, que está hacia adelante, por el cual, ¿qué va a pasar? El nervio, ¿cómo se llama ese nervio? El nervio femoral, que va a pasar en conjunto por
ese espacio subinguinal, que luego van a pasar otras estructuras más, músculos, arterias, venas y nervios, incluso ganglios. Pero ¿qué quiero que se acuerden? Pasa el nervio femoral, la arteria femoral, la vena femoral, y también pasa un músculo grande, que no quiero que se olviden. Aparte del pectíneo, que se origina más o menos por ahí, pasa el músculo iliozoas, por ahí abajo. Ahora, el foramen ciático menor es otro foramen también formado por los mismos ligamentos, pero un foramen más pequeño, el cual no tiene tanta relevancia. La única es que por ahí ingresa el nervio pudendo. El nervio pudendo sale por el foramen ciático mayor, pero reingresa por el foramen ciático menor. Nada más, reingresa para pasar por el conducto de Alcock o conducto del nervio pudendo en la cara interna de la pelvis, dentro de la pelvis, ¿no? Que no es necesario que se acuerden eso todavía. Pero por ahí estaría pasando el foramen ciático menor. Y por último tenemos al agujero obturador, el cual sí es importante, más que el otro, pero no tanto a comparación de los dos primeros que les mencioné, ya que por ahí, ¿qué va a pasar? El nervio obturador. Y este nervio obturador va a salir para inervar el compartimiento medial del muslo. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a poder ver desde una vista 3D, por así decirlo, las estructuras que vamos a poder ver. Vean, de color verde allí vemos al foramen ciático mayor. Analícenlo un poco y vean algo característico. Hay un músculo allí. Ese músculo es el músculo piriforme. El músculo piriforme se origina en el sacro y pasa por el foramen ciático mayor y lo divide en dos espacios, suprapiriforme e infrapiriforme. Ya los vamos a ver ahora. Luego tenemos el foramen ciático menor ahí de amarillo. Hacia adelante, la flecha azul, vemos al conducto obturatriz, conducto obturatriz. Y ahí no se está delimitando al conducto subinguinal o arcada crural. Siguiente, por favor. Miren, ahí vemos a ambos canales. Ustedes ya pueden revisar cada uno de ellos, sus límites y su contenido. Siguiente, por favor. Esos son los dos menos importantes, por eso los coloco al inicio. Ahora, pasamos a la irrigación. La irrigación todas comienzan a partir de la ilíaca. La ilíaca común, que es parte de la bifurcación, las ramas terminales, de la arteria aorta abdominal. La arteria ilíaca interna da varias ramitas para la región del glúteo y la región más medial del muslo, con la arteria obturatriz. Nada más. En cambio, la más importante es la ilíaca externa. La ilíaca externa va a dar la arteria femoral, la principal encargada de irrigar todo el miembro inferior. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, esta irrigación a nivel del miembro inferior va a ser bastante característica. ¿Por qué? Uno, ahí pueden ver más arriba la ilíaca común, que se divide en ilíaca externa y ilíaca interna. La ilíaca externa es la que pasa por debajo del ligamento inguinal. Cuando pasa por debajo del ligamento inguinal se le conoce como arteria femoral. Atraviesa la ilíaca externa, atraviesa el ligamento inguinal, o sea, pasa por la arcada crural y ya se llama arteria femoral. La ilíaca interna da principalmente ramas glúteas, la glútea superior, glútea inferior y la arteria obturatriz. Y la arteria ilíaca externa va a dar ramas para el miembro inferior ya como tal, para el muslo, que dan primero la arteria femoral, luego la arteria femoral profunda, que va a dar una arteria que se llama circunfleja femoral lateral, que se anastomosa con la circunfleja femoral medial, que a su vez forman un sistema anastomótico con una de las ramas de la glútea inferior. Y ahí se puede apreciar en la imagen, o la animación que había colocado ahí. Ahí se pueden ver cómo se anastomosa. No se olviden que es la rama terminal inferior. Por ahora, acuérdense de las arterias que están pasando por ahí, nada más. Siguiente, por favor. No se olviden la arteria femoral, femoral profunda y las ramas que va a dar la ilíaca interna. La ilíaca interna. Ahora, la inervación yo la suelo dividir de una manera. La que va hacia adelante y la que va hacia atrás. La que va hacia adelante va a ser parte del plexo lumbar, ahí ven su origen. Y la que va hacia atrás va a ser parte del plexo sacro. Por ahora es lo único que quiero que se acuerden de la inervación a esta zona, en esta zona, porque es bastante más complicado que esto, pero acuérdense de que hay un plexo lumbar que está más apegado, más arriba, recuerden, lumbar nace a partir de la 1 hasta el E5, y luego un plexo sacro, que nace del sacro. El plexo sacro se dirige hacia atrás, por el foramen ciático mayor, hacia el miembro inferior, compartimiento posterior. Y en cambio los que se dirigen hacia adelante en dirección anterior son parte del plexo lumbar, dirigiéndose hacia anterior. Siguiente, por favor.
Ahora, pasamos a los de la dirección anterior. Estos van a ser 5 ramos que nacen de este plexo. Nacen a partir de prácticamente L1 y L2, donde tenemos al nervio génito-femoral, que nace de L2. Tenemos al nervio femoral cutáneo lateral, tenemos al nervio femoral, tenemos al nervio obturador y tenemos a su tronco lumbosacro, que está formado por L4, L5 y se dirige hacia S1. Y este forma parte del plexo sacro, aunque nazca relacionado con el plexo lumbar. Aquí quiero hacerles énfasis en un nervio que se llama el nervio femoral cutáneo lateral. Miren, vamos a pensar en esto. Ustedes tienen como que un tronco principal. Les había mencionado que en el compartimiento anterior tenemos al nervio femoral. Ya, bacán. Nervio femoral inerva el compartimiento anterior. Tan fácil sería de que ese nervio se encargara de todo, pero no es así. El nervio femoral da principalmente inervación motora, no sensitiva. Entonces, tiene que haber otra rama que inerve la parte anterior de tu muslo, si no, no la sentirías. Y esto es el nervio femoral cutáneo lateral. Inerva en sí la parte más lateral de tu muslo. Y este nervio femoral cutáneo lateral nace del plexo lumbar, mas no es una rama del nervio femoral. Esto quiero que lo tengan claro. Es una rama cutánea que nace directamente del plexo. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora, pasamos al espacio subinguinal o arcada crural, ya el espacio anterior por el cual va a pasar el nervio femoral. Ahí vemos sus límites. Siguiente, por favor. Límites musculares y límites ligamentosos. Y ahí vemos todo el espacio subinguinal o arcada crural. Se divide en dos lagunas, una laguna músculo-nerviosa, que es la laguna lateral, y una laguna vasculo-linfática, que es la laguna medial. Este espacio va a estar dividido por el arco ileopectíneo. Este arco lo divide en las dos lagunas. Ahora, ya tenemos la división por el arco. En la laguna músculo nerviosa o laguna lateral encontramos al nervio femoral cutáneo lateral, al músculo psoas-ilíaco, al nervio femoral. En cambio, en el compartimiento medial tenemos al nervio génito femoral, la arteria femoral, la vena femoral y el ganglio de Cloquet. Aquí hay una pequeña mnemotecnia para que ustedes se acuerden de la laguna vasculo-linfática. Se llama navega. Navega, la N viene de nervio, la A de na viene de arteria, la VE viene de vena y el GA de navega viene de ganglio, que ahí está el ganglio de Cloquet o ganglio de Rosenmüller. ¿Ya? Siguiente, por favor. Continuamos con la inervación de esta zona. La inervación que vamos a poder apreciar es en dirección posterior. Ahora, la inervación posterior estaba dado por qué nervio? El nervio ciático. Es el primero que les mencioné y el principal del compartimiento posterior del muslo. Es el que quisiera que se acuerden. Este se dirige hacia atrás, pero en ese camino, en esa dirección que está haciendo, va a pasar por un músculo, o sea, va a pasar por un agujero. Este foramen se llama el foramen ciático mayor, el cual tiene dentro de su contenido el músculo piriforme. Y ahí hice un pequeño gráfico donde vemos un espacio que está encima del piriforme y un espacio que está debajo del piriforme. Y ahí vemos el contenido que tiene cada uno. Por ahora no vamos a ahondar mucho en qué estructuras son, pero quiero que se acuerden que se divide por el músculo piriforme, en suprapiriforme e infrapiriforme. Siguiente, por favor. Ahora, en dirección posterior seguimos, continuamos con el plexo lumbar. Este plexo lumbar, ya no el plexo lumbar como tal, sino el tronco lumbosacro con el plexo sacro. Véanlo ahí. Hay ramas que nacen desde L4 y L5, que son el tronco lumbosacro, y alcanzan ese 1. Y estos forman el plexo sacro. No se olviden que un plexo va a dar una rama terminal y unas ramas colaterales. Las ramas colaterales del plexo son todas esas. El nervio glúteo superior, que pasa por el espacio suprapiriforme, por eso ven la flecha hacia arriba, y luego los siguientes nervios que pasan por abajo, por el espacio infrapiriforme. Y su rama terminal va a ser el nervio ciático. Y ahí ven todos esos nervios, que generalmente hay inervación motora o sensitiva, para algunos músculos en específico y para la cara posterior del muslo. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahí lo mismo, pueden ver los nervios que están pasando por esa zona y el nervio que no deben confundir con el nervio obturador. El nervio obturador no es lo mismo que el nervio para el músculo obturador interno. Ese es otro nervio, ¿ya? No se olviden de ese nervio. Es otro nervio ese. Y ahí ven una disección en la cual se ve el nervio obturador, se ve el ligamento inguinal y se ve el nervio para el músculo obturador interno. Siguiente, por favor.
Ahora, ahí están viendo el tronco lumbosacro, cómo están bajando las estructuras hacia el propio S1, S2 y S3, y forman su rama terminal, que se conoce como nervio ciático. Esa disección es justo de esa región de la pelvis. Siguiente, por favor. Ahora, hay un síndrome en esta zona que se le conoce como síndrome del piriforme. Este síndrome está formado por, o bueno, consiste en la alteración de, en general, el músculo piriforme. Ya hemos visto dónde está. Este músculo piriforme dividía en dos espacios el foramen ciático mayor. Y en el infrapiriforme pasa el nervio ciático. Entonces, el nervio ciático está muy relacionado con el músculo piriforme. En esta relación directa que tiene con el músculo piriforme, puede haber quizá la inflamación de la fascia del músculo piriforme, su compresión durante la rotación interna del muslo, o a veces la hipertrofia de este músculo, lo cual provoca una pequeña o una leve o más grave en algunos casos compresión con el nervio. Y entonces se forma el síndrome del piriforme. Su semiología o su sintomatología es similar a la de una ciatalgia, solo que se puede ver disminuida con ejercicio, o bueno, no ejercicio, sino con algunas maniobras que relajen este músculo, algunas técnicas de estiramiento. Entonces ahí se podría hacer una diferencia en lo que sería una ciatalgia y el síndrome del piriforme. Todo imaginándolo con anatomía, la propia función que puede tener el músculo y cómo se relaciona con el nervio. Siguiente, por favor. Vamos a la región glútea, o una parte de la región glútea, hablando de inervación de esta zona. En esta zona vamos a ver, un plano muscular y superficial, ¿se acuerdan? Los glúteos más el tensor de la fascia lata, y pasamos al plano más profundo, donde tenemos los músculos pélvico-trocantéricos. Ahí vemos todos los músculos pélvico-trocantérios, pero principalmente me importan los nervios que van a ingresar a la región glútea. En este caso, grafiqué principalmente 4, que son el nervio glúteo superior, nervio ciático, nervio cutáneo femoral posterior y nervio glúteo inferior. Pero abajo vamos a ver todos los nervios que ingresan a la región glútea, que adicionando a los que hemos mencionado antes, ya hemos mencionado el glúteo superior, al ciático, al femoral cutáneo posterior y al glúteo inferior. Se le adiciona el cuadrado femoral, el nervio pudendo y el nervio obturador interno. Todos estos nervios, si bien ingresan a esta zona, no descienden mucho más. No son tan relevantes a comparación de los 4 primeros que les he mencionado. Y ahí pueden verlos con flechitas o bien señalados con esos números. Siguiente, por favor. Continuamos y aquí quiero hacer una aclaración. Miren, el músculo que está más hacia arriba, el más superior, se llama músculo piriforme. Vean cómo se inserta bastante superior, casi relacionado con la fosita digital de la epífisis proximal del fémur, pero se relaciona con el trocánter mayor. Ahí se inserta el músculo piriforme. Más hacia abajo tenemos el plano del espélvico trocantereos, pero este plano sirve de apoyo para el nervio ciático. Ahora, este nervio ciático, no se olviden la posición anatómica, nosotros lo estamos viendo desde posterior, pero si lo vemos desde posterior, el nervio ciático entonces está detrás de este plano. Por eso no se olviden de eso. Ciático pasará detrás del plano pélvico trocantéreo, excepto en el músculo piriforme, que está pasando más atrás todavía del nervio ciático, y el obturador externo, que se ve por fuera. Ahora, continuamos. Nervio ciático. Este va a ser el nervio más voluminoso del cuerpo, pasa entre el trocánter mayor y tuberosidad isquiática, se le conoce a veces como conducto, que estaría entre la tuberosidad y el trocánter, o isquio trocantérico, por donde van a pasar ciertas estructuras, y ahí va a dar sus ramas terminales, que son el nervio tibial y el nervio peroneo común. Siguiente, por favor. Ya. Ahí tenemos el nervio ciático, sus ramas colaterales y las relaciones que va a tener en su trayecto. Estas no vamos a andar mucho en ello. Por ahora quiero pasar al nervio ciático en la pierna. Esto es lo que están viendo ahora. Ya vamos a explicarlo mejor cuando llevemos su propia clase, miembro inferior. Por ahora lo vamos a dejar pasar. Pero a la hora de tocar la pierna, sí les voy a hablar de las generalidades de estos nervios al llegar a esa zona. Siguiente, por favor. Ya. Aquí, sí, esto sí es importante y tienen que acordarse sí o sí. Ya estamos hablando del triángulo femoral, o estamos hablando de la región anterior del muslo como tal. En esta zona vemos el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Este triángulo está limitado por el ligamento inguinal
el músculo sartorio y el músculo aductor largo. Este triángulo sirve para una región de pulso, que se conoce como el pulso femoral. Este pulso se podría palpar en esa zona. Y a su vez hay un estuche que envuelve estas estructuras que se conoce como estuche femoral. A su vez estos vasos van a estar recubiertos por una vaina que se conoce como vaina femoral. Ahí tenemos los límites de este músculo, de este triángulo, perdón, triángulo de femoral o de escarpa, pero lo que quiero que se acuerden es su techo. Este techo es muy característico, se conoce como fascia cribiforme. ¿Por qué? Porque es una fascia perforada por varios vasos y por unas cuantas arterias. Estas arterias se van a dirigir a la región superficial de toda esa zona del miembro inferior. Pero lo más importante son las venas en esa zona. Ahí tenemos el triángulo de escarpa, pero también vamos a tener una estructura que se llama estrella de escarpa, que es una estrella venosa, ¿ya? Y ahorita la vamos a ver. No se olviden los límites principales: superior, ligamento inguinal; límite medial, aductor largo; y límite lateral, músculo sartorio. Siguiente, por favor. Ahí vemos al piso del triángulo femoral, siguiente. Más abajo al conducto de los aductores. Y ahí vemos a la vena que está llevando a esa zona, que se llama vena safena magna. Esta safena magna o safena mayor perfora la fascia cribiforme. Al perforar la fascia cribiforme, va a unírsele, antes de perforar, perdón, la fascia cribiforme, van a unirse varias venitas que van a formar una estrella, que se llama la estrella venosa de escarpa. Y ahora van a verla. Continúa. Siguiente, por favor. No se olviden, la fascia cribiforme forma parte de las estructuras venosas de esa zona, y ahí vemos la estrella venosa de escarpa. Todas las venitas que están llegando justo a esa región. Vena epigástrica superficial, circunfleja ilíaca, la circunfleja femoral anterior, la vena safena accesoria o de Giacomini. Vemos la vena pudenda externa superficial y las venas pudendas externas profundas, y todas esas ramas que estarían llegando a esa zona. Y esa se le conoce como estrella venosa de escarpa. Siguiente, por favor. Todo es drenaje superficial del muslo, no se olviden, drenaje superficial del muslo. Seguimos en el triángulo femoral, donde vamos a ver qué cosas. En la parte anterior del muslo, no se olviden, compartimiento anterior, vemos al nervio femoral, vena femoral y arteria femoral. Y a su vez, algo que quiero hacerles énfasis es las estructuras que están viendo acá se llaman arterias en sí. La arteria, tocando solo la arteria, tenemos la arteria femoral, que es una rama en conjunto. Pero luego da otra ramita, que ahí no se puede ver tan fácilmente, pero no es la primerita de esas ramas que están viendo ahí, sino más adelante vamos a ver la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda es la arteria más importante del muslo. No se olviden de eso. Arteria femoral profunda, la rama más importante del muslo. En cambio, la que están viendo ahí, la más notoria, se llama arteria circunfleja medial, o circunfleja ilíaca medial. Y vamos a ver otra arteria circunfleja femoral lateral. Esas son las arterias circunflejas, pero la más importante del muslo se llama arteria femoral profunda. Lo que ocurre es esto. Tenemos la arteria femoral, que es un tronco principal. Una de sus ramas se llama femoral profunda. Esa es la que va a irrigar el muslo. Pero la arteria femoral, como tal, después de dar la femoral profunda, no da ramas prácticamente para el muslo. Continúa su recorrido hasta llegar a la fosa poplitea, donde recién va a irrigar la pierna y el pie. Esa es su importancia de la femoral. En cambio, la femoral profunda, que se da un poco antes, da ramas para el muslo. ¿Ya? Ahora sí. A su vez hay unas pequeñas ramitas que van a atravesar la fascia cribiforme, que son las ramas antes de dar la femoral profunda. Se llaman epigástrica superficial, circunfleja ilíaca superficial, la arteria pudenda externa superficial y la arteria pudenda externa profunda. Son ramitas que se van a dar antes de que aparezca o de que se dé la arteria femoral profunda. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con la inervación en el muslo, y aquí quiero que se acuerden de algo. Todas las ramas musculares de esa zona son dadas por el nervio femoral. Otras ramas van a darse también ramas del nervio femoral, pero inervación sensitiva, como el nervio cutáneo anterior medial y el nervio cutáneo anterior lateral. Pero también hay otras ramas musculares, justamente para los músculos de esa zona, pero hay otras ramas, en sí solo una, que van a dirigirse hacia la pierna, y ahí tenemos al nervio safeno. Miren, todos en la imagen de la derecha ven de color rojo y de color azul. Lo de color rojo es inervado por el nervio cutáneo femoral lateral.
ese nervio cutáneo femoral lateral va a ser importante a la hora de relacionar ambos nervios con su origen en el plexo lumbar. Pero lo de azul son ramas propias del nervio femoral, que están llegando a esa zona. Sus ramas sensitivas del nervio femoral, justo por ahí, por esa zonita. A su vez, lo que ven de azul en la pierna y en el pie son ramas del nervio safeno, ¿ya? No se olviden de eso. Son ramas del nervio safeno. Siguiente, por favor. Ahora, seguimos con la inervación de esta zona, en donde vemos al nervio femoral y el nervio safeno, y luego vemos más hacia medial el nervio obturador. Este nervio obturador va a inervar a los músculos del compartimiento medial, y a su vez dar una pequeña, miren ahí abajo, de donde dice nervio obturador, en la cara medial del muslo, vemos una pequeña región azul, un círculo. Ese circulito azul es lo único sensitivo que da el nervio obturador en la cara medial del muslo. Entonces tenemos al nervio obturador, este se va a dividir en un ramo posterior y un ramo anterior, y esta división se va a dar a nivel del músculo obturador externo, prácticamente. A ese nivel es como cuando se divide. Cuando pasa el nervio obturador externo, ya salió el nervio obturador y ahí da una división, un ramo posterior y un ramo anterior. Y ahí vemos sus ramitas, que van a ir a la articulación y otros van a ir a la inervación superficial del muslo, de la cara medial del muslo. Siguiente, por favor. Ya, ahora, quiero que entiendan bien este concepto. La inervación que antes les he mencionado, ustedes pueden no acordarse del todo ahorita, porque no es tan relevante por ahora, pero lo que sí quiero que se acuerden, y como tal bien, es hablar del conducto aductor. Este conducto aductor va a ser relevante a la hora de permitir el paso de ciertas estructuras del miembro inferior a través del mismo. O sea, el muslo tiene un pequeño espacio que permite el paso de arterias, venas y nervios que luego se van a dirigir hacia la pierna, en sí hacia la fosa poplitea. Y eso se le conoce como conducto aductor. Generalmente a la porción, a todo el conducto aductor, se le conoce como conducto de Hunter. Esa es una de sus formas de denominarla. Pero va a haber una porción más proximal y una porción más distal de este conducto. En total, la porción distal es la única parte que se le conoce como el conducto de Hunter. El resto de la porción va a ser también conducto aductor, pero va a estar limitado por otras estructuras. No van a ser lo mismo, ¿ya? Pero por ahora acuérdense, conducto aductor, conducto de Hunter. Limitado, básicamente, por dos músculos hacia los laterales y hacia medial. Miren ahí, medial aductor largo, medial aductor mayor y su tendón, en el superior y el inferior, y luego lateralmente, en ambos casos, el músculo vastomedial. Pero anteriormente es donde se diferencia. La parte más superior o proximal está limitada anteriormente por el sartorio, y la parte distal, limitada anteriormente por el tabique intermuscular vastoaductorio. Este tabique, recién cuando se limita por este tabique, es cuando se le considera como conducto de Hunter. ¿Ya? No quiero que se olviden de eso. Esa la división como tal, justo cuando se le delimita de esa manera o se le denomina de esa manera. ¿De chicos? Ahora, siguiente, por favor. Esa es la denominación como tal. ¿Y qué estructuras van a pasar por este conducto de Hunter o conducto de los aductores? La arteria y la vena femoral. La arteria femoral profunda, que ya hemos mencionado antes, esta va a dirigirse más hacia adentro. No va a pasar como tal por el conducto de los aductores. Ahí se puede ver la arteria femoral profunda, dando sus ramas circunflejas y pasando pasando detrás del músculo aductor largo, entre el músculo aductor corto y el aductor largo, no el aductor magno. El aductor magno va a estar más atrás todavía. Entonces vean ahí, tenemos la arteria femoral, que es rama de la arteria ilíaca externa, y esta va a pasar por el conducto aductor hasta llegar al hiato de los aductores, y va a llegar a la fosa poplitea, dando la arteria poplitea. Pero antes va a dar varias ramitas que se van a encargar de irrigar el muslo, incluyendo las perforantes, que van a dirigirse hacia posterior. Entonces, la parte posterior del muslo es irrigada principalmente por estas ramas perforantes, ¿ya? Por eso es que la arteria femoral profunda es la principal arteria nutricia del muslo. No quiero que se olviden de eso. Siguiente, por favor. Tampoco no se olviden de que esta estructura anterior luego se va a dirigir hacia posterior. Ya esta ya es un poquito más de capítulo ya como tal, la
anastomosis cruciforme que se va a dar a nivel de la articulación de coxofemoral, pero esto lo vamos a hablar después. Es un círculo periarticular, pero no es relevante ahora. Siguiente, por favor. Por ahora no se olviden de la arteria femoral superficial, arteria femoral como tal, y arteria femoral profunda. Ahora, esta arteria femoral que inicialmente está en anterior, pasó hacia posterior por el hiato aductor junto a su vena, y se encontró con unos nervios. En este caso, con el nervio tibial y el nervio peroneo común. Se encontró con ambos dentro de la fosa poplitea, otra región de pulso que ustedes deben saber identificar. Esta fosa poplitea tiene dos nervios, peroneo común y tibial, tiene la arteria, arteria poplitea y la vena poplitea, que dejaron de llamarse arteria femoral y vena femoral cuando alcanzaron la fosa poplitea. Esta fosa poplitea tiene sus límites. Miren, ahí está su límite superior, superior medial y superior lateral, con esos músculos, y hacia inferior, un poco más fácil de acordarse, que está dado por las cabezas de los gastrocnemios y el músculo plantar. ¿Ya? Esos son los límites que vamos a tener en la fosa poplitea. Y ahí vemos su contenido. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de la irrigación de esta zona, ya no quiero que se olviden de la arteria poplitea. La arteria poplitea, en la fosa poplitea no va a tener gran relevancia más que unas ramitas que se dirigen hacia anterior para formar el círculo o la red articular de la rodilla. En este caso, son las arterias superior medial de la rodilla, la superior lateral de la rodilla, inferior medial de la rodilla e inferior lateral de la rodilla, que se dirigen hacia anterior. Pero otras colaterales importantes son las arterias supersurales, que se dirigen hacia inferior, hacia los músculos del compartimiento superficial y profundo posterior de la pierna. Pero no son tan relevantes a comparación de la arteria poplitea como tal y sus ramas terminales. ¿Cuáles son sus ramas terminales? La arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Esta arteria tibial posterior va a dar una rama peronea o fibular. O sea, no es como los nervios. No se olviden, los nervios son tibial y peroneo común. El peroneo común va a dar un peroneo superficial y un peroneo profundo. Así es en los nervios. En cambio, en las arterias, es una arteria tibial anterior y una arteria tibial posterior. Pero la tibial anterior es única, se dirige hacia adelante. En cambio, la arteria tibial posterior tiene una arteria peronea o fibular. Recién la rama peronea se da como rama colateral de la arteria tibial posterior. No se da de otra manera, ¿ya? No se olviden de eso. No es una rama, un tronco común que da peroneo y tibial. La tibial posterior recién va a dar la arteria fibular o peronea, ¿ya? Siguiente, por favor. Continuamos con la irrigación. Aquí vamos a hablar de la arteria tibial anterior, en su recorrido, pasando por delante de la membrana interósea y las relaciones que va a tener. Luego tenemos ahora sí una arteria importante, que es la arteria dorsal del pie, que es continuación de la arteria tibial anterior, y esta se relaciona medialmente con el tendón del extensor largo del dedo gordo, lo que está de color morado allí. Esta arteria va a tener una rama arteria arqueada y otra que se llama la arteria tarsiana lateral, y va a haber una primera perforante, la cual se va a anastomosar con el arco plantar profundo, una rama plantar profunda para el arco plantar. Entonces sería una anastomosis entre la parte dorsal del pie y la parte plantar. Eso es en cuanto a la arteria dorsal del pie. Pero esta arteria dorsal del pie, quiero que se acuerden de que justo la primerita de las metatarsianas dorsales, más o menos relacionada con el tendón del extensor largo del dedo gordo, tiene un pequeño pulso. Ese pulso sería dado por la arteria dorsal del pie, pero también se le conoce como pulso pedio, el famoso pulso pedio, dado por la arteria dorsal del pie. ¿Ya, chicos? Siguiente, por favor. Ahora, nos vamos a la parte posterior, donde encontramos la arteria tibial posterior y la arteria peronea. No se olviden, la arteria peronea va a ser una rama de la arteria tibial posterior, que va a estar destinada únicamente a la pierna, y se va a encontrar detrás de la membrana interósea. Es la forma que va a pasar la peronea. Entonces, es la única que se le puede considerar como arteria peronea. Y esta no va a llegar a la pierna. Por eso, miren, sus ramas terminales son la arteria maleolar lateral o ramas calcáneas, y sus ramas perforantes o fibulares anteriores. A su vez, esta rama perforante o fibular anterior permite una anastomosis con la arteria tibial anterior. Esa es también su importancia. Hay una anastomosis entre la tibial anterior y la rama fibular, gracias a la rama perforante que tiene esta. Ahí luego vamos a ver un gráfico
que nos permite apreciar cómo van a pasar las estructuras arteriales. Miren, ahí está el compartimiento anterior y el compartimiento posterior profundo, los músculos de esa zona y cómo pasan las arterias entre los músculos y la membrana interósea y los músculos como tal y los tabiques intermusculares. Ahí pueden hacerse una idea de cómo van a recorrerse, ¿ya? Ahora, estas arterias, si bien pasan dentro de los compartimientos, algunas de ellas van a estar separadas, pero pueden conectarse por unos pequeños forámenes. En este caso, ahí ven dos forámenes en la membrana interósea, en donde en el primer foramen vamos a poder ver cómo la arteria tibial posterior, o la arteria tibial como tal, o poplitea, va a dar una rama hacia adelante en el foramen superior de la membrana interósea, foramen interóseo superior. Ese foramen permite el paso de una arteria hacia anterior, que sería la arteria tibial anterior. Pero el foramen chiquito que está hacia abajo va a permitir la anastomosis entre esta arteria tibial anterior, que ya estaba adelante gracias a que salió de atrás por ese agujerito, por ese foramen superior, y se anastomosa con la rama perforante de la arteria fibular, peronea. Está apegada a la membrana interósea, pero en posterior. Entonces va a dar una pequeña ramita que se anastomosará hacia adelante. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya, ahora esta parte sí la vamos a pasar rápido, porque solo hablamos un poco de la arteria peronea y sus relaciones. Ya habíamos hablado de las ramas terminales y cómo solo llegan hasta cierta zona. Y luego tenemos la arteria tibial posterior, donde esta arteria tibial posterior sí es importante porque va a llegar a la planta. Como la tibial anterior llega al dorso del pie, la tibial posterior llega a la planta, por este canal que se conoce como canal retromalleolar medial o túnel del tarso. ¿Ya? No se olviden de eso. Siguiente, por favor. Ahí seguimos hablando de las relaciones y la irrigación. Lo mismo en el canal retromalleolar medial. Siguiente. Esa también sáltala porque había una pequeña animación, pero no se va a poder ver. Ya, ahora la inervación a nivel del miembro inferior, no se olviden, está dado por el nervio tibial y el nervio peroneo común. Vamos a ahondar primero en el nervio peroneo común. Este va a tener un recorrido oblicuo que se va a originar en el vértice superior de la fosa poplitea y se va a dividir en ramo peroneo profundo y ramo peroneo superficial. Siguiente, por favor. Entonces, sabemos que hay una rama profunda, también sabemos que hay una rama superficial. Estas ramas se van a distribuir de diferente manera. Siguiente, por favor, siguiente. Ya. Miren ahí en la imagen de la izquierda, se ve como el nervio peroneo común da una curva alrededor de la cabeza del peroné. Esta curva va a hacer que el nervio peroneo que estaba en posterior se dirija hacia anterior, pero tiene una rama que va a ir profunda y otra rama que va a ir más superficial. La rama profunda solo va a inervar una pequeña parte superficialmente, hablando en inervación sensitiva, una pequeña rama en los dedos, en la parte superior de los dedos, o en la parte dorsal de los dedos. En esta parte dorsal de los dedos, ahí se ve de color amarillo en la imagen de la derecha, va a ser la única rama superficial del nervio peroneo profundo. En cambio, el nervio peroneo superficial sí va a inervar varias estructuras de la parte superficial de la pierna, especialmente de esa zona. Ahí lo ven, el nervio cutáneo sural lateral y el nervio peroneo superficial. Ahora, ¿cómo vamos a denominar al nervio cutáneo sural lateral? Esa es una definición un poco más compleja, que a veces puede ser un nervio sencillamente que salga adicional al peroneo profundo o al peroneo común, pero generalmente es una anastomosis entre el nervio peroneo y el nervio tibial. El peroneo común y el nervio tibial. Se anastomosan y recién forman el nervio cutáneo sural lateral, pero a veces también el peroneo común da una pequeña ramita para la parte posterior de la pierna. Y a esos nervios que están en la parte posterior de la pierna se le llaman nervios surales. Nada más es por eso esa denominación que a veces confunde un poco de nervio sural. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora, hablamos un poco de la planta. En la planta sí va a estar bien distribuida en las ramas que vamos a encontrar en esa zona. Las ramas de color rosadito que están viendo ahí son ramas sensitivas surales, que en este caso están dadas por el nervio sural, que les había mencionado. Hay un nervio cutáneo sural medial y un nervio cutáneo sural lateral. En sí, en general, como nervio sural, ¿ya? Ahora, este nervio sural va a llegar a la parte más lateral de la planta.
hasta la planta llega el nervio sural. Luego hay otros ramos calcáneos que van a ser también parte del nervio sural. Luego también tenemos de color ahí azul el nervio safeno en su parte medial. No se olviden, el nervio safeno es una rama, la única rama del nervio femoral que llega hasta la planta, es el nervio safeno. Y luego más hacia anterior tenemos el nervio plantar lateral y plantar medial, que ya lo vimos bien a la hora de hablar de miología del pie, cómo se distribuyen los músculos, pero sensitivamente solo se divide de esa forma. Nervio plantar medial y nervio plantar lateral, que son ramas de qué estructura. Son ramas de un nervio en específico. Son ramas del nervio tibial. No se olviden, tibial posterior, si quieres denominarlo de esa manera, pero lo correcto es decirle nervio tibial, ¿ya? Porque los nervios se dividen así, en la pierna. Nervio peroneo común y nervio tibial. El peroneo común, el peroneo profundo y peroneo superficial. En cambio, el tibial se mantiene como tibial hasta pasar por ese canal. Ese canal se llama canal retromalleolar medial o túnel del tarso, donde da su rama lateral y su rama medial. Nervio plantar lateral y nervio plantar medial. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Seguimos con la inervación del pie, el nervio tibial, con su ramo plantar medial y plantar lateral, y el nervio peroneo, que vamos a tener el nervio peroneo profundo. El nervio peroneo profundo va a ir hacia la parte dorsal del pie. En este recorrido dorsal que tiene, en el dorso del pie, se inerva todos los músculos del dorso del pie. Solo del dorso, ojo, no de la pierna. Solo del dorso del pie por ahora. Pero no da inervación sensitiva. En cambio, el nervio peroneo superficial sí da inervación sensitiva a casi todo el dorso del pie, mas no da inervación motora, como la da el nervio peroneo profundo. La única parte sensitiva que tiene el nervio peroneo profundo es a nivel del espacio interdigital dorsal entre el primer y el segundo dedo. Ese pequeño triangulito amarillo que está superficial al pie, en esa zona, pequeña nada más, interdigital, por eso se denomina que está entre ambos dedos, entre el primer y segundo dedo, es la única parte sensitiva que va a dar el nervio peroneo profundo. El resto de ramas son motoras únicamente, ¿ya? También es el principal encargado de inervar el compartimiento anterior de la pierna, y el compartimiento lateral se comparte. Ahora, siguiente, por favor. Ya pasaríamos al drenaje venoso, que este es un poco más sencillo. No es tan complejo comparado con otras estructuras del miembro inferior, pero esta va a darse por una red venosa. Esta red venosa es muy característica. ¿Por qué? Porque en ciertas zonas sí tiene denominación específica, pero en otras solo se le describe de esta manera. Se le describe como ramas satélites o venas satélites. Estas venas satélites se llaman venas satélites porque acompañan una arteria principal. Generalmente se dan en número de 2 a 1, pero después de pasar esta zona, digamos, el drenaje venoso se describe de esta forma. No es como las arterias. Las arterias se describen desde su punto de origen hasta su parte más distal. En cambio, las venas se describen desde su parte más distal hasta su parte más proximal. Entonces es al revés. Por eso se le llama drenaje. Entonces su drenaje venoso comienza en la suela, en la planta. Esta suela va a tener un gran sistema venoso que va a drenar todo el pie. Y este drenaje del pie asciende por medio de venas satélites hasta alcanzar las venas popliteas, o en sí la vena poplitea. Esta sí es única. Pero en esta zona, en la parte más medial, se va a originar una vena que se conoce como vena safena mayor. Pero en la parte más posterior o más lateral se va a encontrar la vena safena menor, que son las dos principales venas superficiales del miembro inferior. Esas venas superficiales están por afuera de la fascia que envuelve la pierna. En cambio, las venas profundas se dirigen en un sistema de venas satélites que alcanzan a converger y formar la vena poplitea. Luego esta vena poplitea sigue ascendiendo y se llama vena femoral. Luego hay una vena ilíaca externa, luego hay una vena ilíaca interna que ya sale de la pelvis netamente, y juntos convergen en la vena cava inferior, ya a nivel abdominal. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender? Que son venas satélites, son un poco más simples. Si tú te acuerdas de la arteria, ya te acuerdas de la vena, no es tan relevante.
pero lo que sí tienen que diferenciar al nivel del miembro inferior es el drenaje superficial, que se da por la vena safena magna y la vena safena menor. La vena safena menor, la vena safena menor drena a nivel de la fosa poplitea. En cambio, la vena safena mayor drena a nivel del triángulo de Scarpa o triángulo popliteo, por medio de una estrella, la estrella venosa de Scarpa, donde hay varias venitas que van a llegar a esa zona. Por eso es importante acordarse de esta estrella venosa. ¿Ya, chicos? No se olviden de ella. Ahora sí, siguiente, por favor. Esto sería todo por parte de la introducción hacia el miembro inferior. Si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, puede hacerla ahora. Voy a estar un par de minutos más. Pero si no hay ninguna duda o la tienen después, también pueden escribir por chat, no hay ningún problema. Ya nos lo comunicarán más adelante. Muy buenas noches a todos y gracias. Creo que no hay dudas, Jaco. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por tu ponencia. Gracias a los que se han quedado hasta el final. Y bueno, con esto cerraríamos. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Buenas noches.